Buenas tardes, mis pequeñines. Esta tarde os voy a contar otro cuento. Este cuento es un poco largo, así que sentaros bien y cómodos, ¿vale? El cuento se llama El castillo de irás y no volverás. Esto era una vez un matrimonio que no tenían hijos y eran ya muy mayores y eran también muy pobres. Y entonces el hombre era pescador. Cerca había un río donde el hombre iba a pescar. Y una mañana cogió su barca, como de costumbre, y se fue a pescar. Y el hombre echó la red. Y en la red se había enganchado un pez que era muy grande. Y el hombre se puso muy contento porque esa era la comida que iban a tener su mujer y él. Pero cuando cogió el pez salió hablando y le dijo: Buen hombre, devuélveme al agua, no me lleves a tu casa. Y entonces el pescador le dijo: Mira, que es que mi mujer y yo somos pobres y no tenemos nada que comer. Y el pez lo entendió. Dice: Bueno, mira, cuando me comas, reserva 2 espinas y las guardas en tu casa. El resto de las espinas las esconde detrás de un árbol que hay cerca de tu casa. Porque es que el pez era un poco mágico. Total, que el hombre se fue a su casa con el pez y le contó a su mujer lo que había pasado. Y entonces se comieron aquella noche el pez, era muy bueno, muy grande, y se pusieron los dos muy contentos. Recogieron todas las espinas y el hombre fue y la escondió detrás de un árbol, pero se quedó con 2 espinas que las guardó allí en su casa y se las dio a su mujer. El caso es que fue a los 15 días a ver las espinas que estaban en el árbol, como le había dicho el pez, que el pez le había dicho: dentro de 15 días ves a buscar otra vez las espinas. Fue al árbol a buscar las espinas y ¿sabéis qué se encontró allí? 2 niños pequeños, más bonitos, y eran los dos eran iguales. El pescador se puso muy contento, los cogió y se los llevó a su mujer, que criaron a los niños como si fueran realmente hijos suyos. Los querían mucho, jugaban con ellos, les daba de comer y pasaron unos años muy bonitos. Pero la madre le colgó en el cuello a los niños una espina a cada uno. Y crecieron los niños con las espinas colgadas en el cuello. Y entonces, cuando ya fueron mayor, uno de ellos le dijo a su hermano: Mira, somos muy pobres. Me voy a ir ahí, por el mundo, a ver si encuentro un buen trabajo y nos saca a todos de la pobreza. Yo vengo después por vosotros y vivimos todos juntos. Y el otro hermano que se iba a quedar: ay, si te pasa algo, dice: mira, te voy a dar una botella, y la llenó de agua. Tú fíjate en la botella, le dijo a su hermano. Si la botella cambia de color, sal a buscarme. Y así se quedaron. Y entonces el hermano que se quedó detrás en la casa, pues se quedó más tranquilo. El caso es que este niño se fue. Los padres, cuando por la mañana vieron que no estaba, se pusieron a llorar. Pero el hermano que se había quedado le contó a los padres cuál era la intención de su hermano. Y entonces se quedaron más tranquilos. El caso es que este niño, el que se había ido,
llegó a un bosque que estaba muy lleno de ramas y de árboles, muy denso, un bosque muy denso. Y entonces empezó a separar las ramas, andar y venga a andar. Y llegó un momento en que estaba muy cansado y se fue a echar en el suelo y al agacharse vio allí al fondo unas lucecitas. Y entonces el niño dice, ¡ay! Eso tiene que ser un pueblo. A ver si allí tengo yo forma de encontrar trabajo. Total, que cuando iba saliendo del bosque se encontró unos leñadores y les preguntó, ¿allí hay un pueblo? Y ellos le dijeron, sí, 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 allí hay un pueblo, pero ese pueblo tiene una maldición. En la entrada del pueblo hay un monstruo con 7 cabezas y todos los años se lleva a la chica más guapa del pueblo. ¡Qué miedo, por Dios! Y dice el leñador, le dice al muchacho, pero este año que se va a llevar el monstruo a la hija del rey, el rey ha prometido que quien mate al monstruo se casará con su hija. Y entonces el muchacho, muy valiente, se fue acercando al pueblo. Y efectivamente, y cuando llegó, ¡oh!, había allí un monstruo con 7 cabezas, enorme, enorme, que cuando vio al chaval lo cogió y empezó a apretarle el cuello, a hacerle así con la cabeza, y el muchacho se acordó que tenía la espina del pescado aquí colgada. Y entonces cogió la espina, ¡pum!, se la clavó y el monstruo se quedó muerto, lo mató. Y entonces él, como era muy listo, cogió de las 7 cabezas y le cortó las 7 lenguas. ¿Ah? Las 7 lenguas se las cortó, la metió en una bolsa y el muchacho estaba cansado, cansado de todo el día. Y entonces se echó a dormir. Y a la mañana siguiente, pues fue al pueblo otra vez y entró en el pueblo. Y entonces él le dijo a un soldado, quiero ver al rey. Y el soldado le dijo, ¡oh! El rey está de fiesta. Hoy se va a casar la hija con el hombre que mató al monstruo. Y dice el muchacho, pero ese es un impostor. Ese no mató al monstruo. Y le dice el soldado, cállate, vete de aquí. Y entonces el muchacho empezó a rodear el castillo para ver dónde estaba la fiesta. Y escuchó que la fiesta salía el ruido de una de las ventanas. Trepó, trepó, trepó por allí, por los muros, ¡pum!, y se metió por la ventana. Y entonces el rey dijo, soldado, coger a ese intruso. Total, que lo cogieron. Majestad, majestad, dijo el muchacho, espere un momento, que la boda no se puede realizar. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? No, 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 no. Déjeme, majestad, que le voy a contar. Quien mató al monstruo fui yo. Y dice el rey, no, no, este es el hombre que se va a casar con mi hija. Me ha traído las 7 cabezas. Y dice el muchacho, pero es que a esas cabezas le falta la lengua, porque las lenguas se las corté yo y aquí las tengo. El rey no se creía aquello mucho y puso una cara. ¿Y cómo puedes demostrar tú que eso es verdad? Y entonces el muchacho le dijo al rey, mira dentro de las cabezas a ver si tienen lengua o no tienen lengua.
Entonces el rey mandó a un soldado para que viera las cabezas cómo estaban. Y efectivamente las cabezas no tenían lengua. Y entonces se acercó el muchacho al rey y dijo, mira, abrió la bolsa y allí estaban las 7 lenguas de las 7 cabezas del monstruo. Y entonces el rey se enfadó muchísimo con aquel que le había mentido. ¡Vete de aquí, impostor! ¡Vete! Y lo echaron del pueblo. Y él se casó con la hija del rey. Y entonces la boda se celebró, todos muy contentos porque el muchacho había librado al pueblo y le había salvado la vida a la hija del rey. Y entonces aquella noche, cuando se iban a acostar, él se asomó a una ventana del castillo y a lo lejos vio unas luces y le preguntó a su mujer, ¿qué son aquellas luces? Y la mujer le dijo, ese es el castillo, te irás y no volverás. Todo el que va allí ya no se sabe nunca más de él. Ninguno vuelve. Y el muchacho dijo, yo me he casado con la hija del rey, pero a mí el rey no me ha dado ningún regalo. Y le dijo a la hija, a su mujer, le dijo, ¿y qué pasa con aquel castillo? ¿Tu padre ha dado alguna recompensa al que vaya y vea qué pasa? Sí, 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 dijo ella. El que vaya y pueda volver, porque es que allí hay una bruja malvada. El que vaya y se cargue a la bruja y vuelva, mi padre le regala el castillo y todas las tierras que hay alrededor. Y eso le gustó mucho al muchacho, porque el muchacho pensaba mucho en su familia, en sus padres y en su hermano. Y entonces esperó a que su mujer se quedara dormida en la cama. Cuando se quedó dormida, salió del palacio y se montó en el caballo más rápido que tenía el rey y salió corriendo en dirección al castillo de Irás y no volverá. Y cuando se iba acercando, había muchos hombres en el suelo que parecían que estaban muertos. Y entonces él se bajó del caballo, se acercó a uno de los hombres y lo cogió para espabilarlo. En aquel momento, la bruja, que estaba siempre pendiente de todo el que se acercaba al castillo, echó unos polvos mágicos y el muchacho le entró mucho sueño, mucho sueño, mucho sueño, mucho sueño y se quedó dormido. ¿Sabéis lo que le pasó al otro hermano? Que el otro hermano, que no dejaba de ver la botella que estaba llena de agua, ¿acordáis de la botella? Pues vio que la botella empezaba a cambiar de color. Y entonces pensó, ¡ah! Mi hermano tiene problemas. Y entonces cogió y se fue y se fue y se fue andando y llegó al pueblo donde su hermano se había casado con la hija del rey. La hija del rey, que estaba asomada a la ventana a ver si venía su marido, cuando vio al hermano pensó que era su marido, porque los dos eran iguales, iguales, iguales. Y entonces salió corriendo para abajo. ¡Oh, marido mío, menos mal que has venido! Me estaba muy preocupada. ¿Pero qué te ha pasado? Y entonces él se dio cuenta de que su hermano, el otro, se había casado con la hija del rey y no dijo nada. Y entonces por la noche, cuando estaba en la habitación, se asomó al balcón y vio las luces igual que los había visto su hermano. Y le preguntó, ¿qué son aquellas luces? Le dijo a la chica. Y la mujer le contestó, ya me lo preguntaste ayer. Esas son las luces del castillo de
irás y no volverás. Dice, ¿pero cómo? ¿Por qué se llama así? Dice, porque todo el que va, que ya te lo expliqué ayer, todo el que va no vuelve y no sabemos qué pasa. Allá hay una bruja malvada y no sabemos qué pasa. Y entonces el muchacho pensó, ¡ah! Ahí está mi hermano en un problema. Y entonces se montó en otro caballo. Cuando la mujer estaba ya dormida, se montó en el caballo y salió corriendo a ver el castillo. Pero él llevaba la espina igual que su hermano. Y cuando llegó, vio que su hermano no tenía la espina en el cuello colgada y entonces lo cogió. Y la bruja, que desde el castillo lo vio, empezó a echarle polvo mágico, pero como el muchacho llevaba la espina del pescado, no le hacía ningún efecto. Y la bruja se encolerizó. ¡Ah! ¿Qué le pasa a este muchacho? Salió del castillo y se abalanzó sobre el muchacho y también lo cogió por el cuello y empezó a retorcérselo. Lo quería ahogar y el muchacho se acordó que tenía la espina, la cogió, ¡plum! Y se lo clavó a la bruja en todo el cuello. En ese momento, la bruja se convirtió en un humo negro y desapareció. Y en ese momento, todos los hombres que estaban allí dormidos se levantaron porque el hechizo de la bruja se les había quitado. Y entonces los hermanos se abrazaron los dos mucho y se fueron al castillo. Cuando la hija del rey los vio a los dos iguales, ¿esto qué es? Dos hombres iguales, pero ¿con quién me he casado yo? Y entonces ellos le explicaron a la muchacha y le explicaron al rey lo que había pasado. El rey, cuando vieron que los dos muchachos eran tan valientes, le dijo al otro, ve por tus padres que se vengan a vivir a aquel castillo de la bruja que ya es vuestro, el castillo y las tierras. Y entonces el otro muchacho se quedó a vivir con la hija del rey y con el tiempo el rey murió y quien le sucedió en el trono fue su hija y su marido y el muchacho se convirtió en rey y ella se convirtió en reina. ¿Y sabéis quién fue el mejor consejero que tenía el rey? Su hermano, porque los hermanos se querían mucho, se ayudaban mucho y estuvieron toda su vida juntos, ayudándose y estando ahí para lo que cada uno necesitara. Y vivieron muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.